Vamos a comenzar con la presentación del examen final a cargo de un servidor, Israel Morales Bautista, respecto al Diplomado de Física 1, Mecánica, facilitado por el Dr. Adrián Tecchim, dentro de los Diplomados de Enseñanza de Ciencias Exactas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica para este enero de 2022. El tópico 5 nos habla de movimiento rectilíneo y es el primer ejercicio que vamos a exponer. El ejercicio de movimiento rectilíneo es el siguiente. Una partícula se mueve sobre la curva y es igual a x cuadrado sobre 12, donde x y y se miden en milímetros. La coordenada x varía con el tiempo de acuerdo con x es igual a 4t al cuadrado menos 2, donde el tiempo está en segundos. Obtenga las magnitudes de los vectores de velocidad y aceleración cuando t es igual a 2 segundos. Bien, nuestras dos fórmulas que son la clave de este ejercicio son las siguientes. Y es igual a x cuadrada sobre 12 y la posición de x cambia con el tiempo a través de x es igual a 4t cuadrada menos 2. Se sustituye el valor de x en esta ecuación y entonces obtendríamos y es igual a 4t al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre 12, lo que es igual a 16t a la cuarta menos 16t cuadrada más 4 todo sobre 12. Haciendo una división de cada término entre 12, nos quedaría que y es igual a 4 tercios de t cuarta menos 4 tercios de t cuadrada más 1 tercio. Bien, entonces ya con esta fórmula en donde y depende de t, utilizando esta donde x depende de t, ya podemos aplicar las derivadas para obtener la velocidad en x y la velocidad en y. La velocidad en x con respecto al tiempo va a ser la primera derivada de esta ecuación, entonces sería 8t. Y la velocidad en y con respecto al tiempo es la derivada de esta ecuación, que sería 16 tercios de t cúbica menos 8 tercios de t. Bien,
Con esto ya tenemos las componentes rectangulares de la velocidad, una en X y una en Y. En el tiempo 2 segundos, en T igual a 2 segundos, Bx de 2 sería igual a 8 por T, que es 2, entonces sería igual a 16 milímetros sobre segundo. El componente en X de la velocidad sería 16 milímetros sobre segundo cuando el tiempo es 2 segundos. Y el componente en Y de la velocidad cuando T es igual a 2 segundos sería igual a 16 tercios por 2 al cubo menos 8 tercios por 2. Esto nos da 42.66 menos 5.33, y entonces el componente de la velocidad en Y es igual a 37.32 milímetros sobre segundo. Entonces, con estos dos componentes vamos a encontrar la magnitud del vector de velocidad. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos que Bx en 2 segundos es igual a 16 milímetros sobre segundo. By en 2 segundos es igual a 37.32 milímetros sobre segundo. Tenemos el vector X, el componente rectangular en X, y el componente rectangular de la velocidad en Y. Y lo que debemos obtener es el vector B, aplicando el teorema de Pitágoras, que nos dice que b cuadrada es igual a bx cuadrada más by cuadrado. Podemos utilizar la calculadora para obtenerlo de manera más rápida. Ya está apagada. Ahí está. Entonces calculamos las magnitudes polares de los componentes rectangulares X 16 milímetros, Y 37.32, y el resultado es 40.60. Entonces tenemos que la magnitud de la velocidad del vector velocidad es 40.6 milímetros sobre segundo. Y esa es la velocidad de la partícula en el segundo 2. Para el inciso B, vamos a recordar que
La aceleración en x de t va a ser igual a la derivada de la velocidad de x en t. Por lo tanto, va a ser igual a 8. Es una aceleración constante. La aceleración en y de t es igual a la derivada de la velocidad en y de t. Entonces sería igual a 16t cuadrada menos 8 tercios. Ya tomando en cuenta el valor de la aceleración en t igual a 2, aquí queda constante 8 milímetros sobre segundo al cuadrado, y en y la aceleración a los 2 segundos sería igual a 16 por 2 al cuadrado menos 8 tercios. Esto es igual a 61.33 milímetros por segundo al cuadrado. Igual tenemos un componente de la aceleración en x, un componente rectangular, y el otro componente rectangular en y hay que obtener el vector resultante a. Con el uso de la calculadora rápidamente podemos utilizar la función de rectangulares a polares. Sería obtén los polares, magnitud polar del componente rectangular 8 y 61.33, y obtenemos la magnitud del vector aceleración de 61.84 milímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración, el vector aceleración, su magnitud sería 61.84 milímetros sobre segundo al cuadrado. De esta manera ya tendríamos resuelto el inciso A y el inciso B. En el siguiente ejercicio trabajaremos el tema del tópico 6, movimiento con aceleración constante. El ejercicio de movimiento con aceleración constante que se propone es el siguiente. Un automovilista se traslada a 54 km por hora cuando observa que un semáforo adelante a una distancia de 240 metros cambia a luz roja. Se sabe que la luz roja está programada para permanecer así durante 24 segundos antes de que cambie a verde. Si el automovilista desea pasar el semáforo sin detenerse hasta que cambie a luz verde, determine, inciso A, la desaceleración uniforme requerida para el auto, y B, la velocidad del auto justo al cruzar el semáforo. Bien, entonces podemos hacer un diagrama muy sencillo. Está fallando aquí la pluma. Entonces tendríamos acá, no sé qué le pasa a mi pluma, perdón. Tenemos acá un camino, un auto, y a 240
40 metros de distancia tendríamos un semáforo en rojo. Este semáforo en rojo tardará así 24 segundos antes de cambiar a verde. Por lo tanto, el automovilista lo que quiere es no frenar totalmente, solamente desacelerar para dar tiempo a llegar a ese cambio de rojo a verde y de esta manera pasar el semáforo sin detenerse. Esto implica una desaceleración uniforme hasta cubrir los 240 metros de distancia del vehículo al semáforo y tomando en cuenta estos 24 segundos de cambio de luz roja a luz verde. Para resolver el ejercicio, entonces utilizaremos los siguientes datos. Vamos a tomar en cuenta que x sub 0 es igual a 0 y la velocidad inicial del vehículo es de 54 kilómetros por hora. Vamos a convertir a metros sobre segundo. Entonces recordemos que una hora equivale a 3600 segundos y un kilómetro equivale a 1000 metros. Con este factor de conversión eliminamos los kilómetros, eliminamos las horas y nos queda metros sobre segundo. Entonces utilizamos la calculadora y tenemos que hacer lo siguiente, sería 54 por 1000 entre 3600. Nos da como resultado 15 metros sobre segundo. Entonces, 15 metros sobre segundo es la velocidad inicial de nuestro vehículo. Bien, recordemos que el semáforo tarda 24 segundos en cambiar y está a una distancia de 240 metros del vehículo. Aplicamos la siguiente fórmula que nos dice x es igual a x sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces x es la distancia final del vehículo, que serían los 240 metros, que va a recorrer hasta llegar al semáforo. X0 es la distancia inicial, vamos a tomarla como 0, más velocidad inicial del vehículo 15 metros sobre segundo, que es la conversión de los 54 kilómetros por hora. Tiempo va a tardar tiene que tardar 24 segundos, que es el tiempo que tarda el semáforo en cambiar de luz roja a luz verde, más un medio de la aceleración por 24 segundos al cuadrado. Haciendo las operaciones debidas nos queda 240 es igual a 360 más 288 por A, y A, la aceleración, nos queda en 240 menos 360, nos queda en menos 120 entre 288, y esto es igual a menos 0.4
416 metros sobre segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración, que en realidad es una desaceleración de menos 0.416 metros sobre segundo al cuadrado. Para el inciso B, vamos a tomar en cuenta la siguiente fórmula del movimiento rectilíneo con aceleración constante, que nos dice que la velocidad final es igual a velocidad inicial del vehículo más la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, la velocidad final del vehículo sería la velocidad inicial del mismo, 15 metros sobre segundo, más la aceleración que la acabamos de calcular en el anterior inciso, 0.416 metros sobre segundo al cuadrado, por 24 segundos, que es el tiempo antes de que cambie la luz roja, que tiene que transcurrir para que la luz roja cambie a verde. Nos quedaría 15 menos 0.416 por 24 nos da 10. Por lo tanto quedarían 5 metros sobre segundo como velocidad final del vehículo al llegar a la posición del semáforo. Si lo transformamos, o más bien lo convertimos a kilómetros por hora, un kilómetro es igual a 1000 metros y una hora es igual a 3600 segundos. Eliminamos metros con metros, segundos con segundos, y nos queda kilómetros sobre hora, y entonces sería 5 por 3600 entre 1000, y el resultado es 18 metros sobre segundo, kilómetros, perdón, por hora. Entonces 18 kilómetros por hora sería la velocidad con la que el auto llegaría a la posición del semáforo, que está a 240 metros de distancia. Entonces podemos observar que se reduce la velocidad que llevaba de 54 kilómetros por hora a 18 kilómetros por hora a través de una desaceleración constante de menos 0.416 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a presentar un ejercicio del tópico 10, análisis del movimiento dependiente absoluto de dos partículas. Y el ejercicio que se propone es el siguiente. El elevador E, que se muestra en la figura, comienza a descender con una velocidad constante de 4 metros sobre segundo. Determine la velocidad del cable C y B la velocidad del contrapeso W. Entonces aquí tenemos el esquema. Tenemos un motor M que tira del cable C para hacer descender o elevarse a este elevador E, y tenemos un contrapeso que es W, que ayuda a equilibrar y a mejorar el funcionamiento de nuestro elevador. Entonces primero vamos a realizar el diagrama de este sistema.
trazamos aquí la línea superior del sistema. Aquí vamos a trazar una polea con un cable C que va al motor. Luego vamos a tener el elevador E con un cable que pasa por acá, un cable que se sujeta a la línea superior, y luego vamos a tener, disculpen por el diagrama, está medio chueco, pero este lápiz no nos ayuda mucho, y este es el contrapeso W. Bien, entonces podemos definir la distancia de este cable C que va desde esta polea hasta el motor, lo vamos a llamar YC. Vamos a tomar como referencia esta línea a la altura de las dos poleas superiores y lo vamos a llamar YE. Desde esta altura hasta el elevador lo vamos a llamar YE, y esta altura vamos a llamarla YW, que sería la distancia del cable desde esta polea derecha hasta el contrapeso W, hasta W. Entonces, con estas indicaciones ya podemos hacer nuestra formulación de dos cuerdas. Esta es L1, que estaría formada por el cable C, por el segmento de cable C, por este segmento que pasa por la primera polea, luego este segmento que equivale a YE, luego este otro segmento a través o dándole vuelta a la polea, y este último segmento que también podemos observar que corresponde a YE. Y el cable 2, L2, que equivale a YW, que sería la distancia del cable desde el contrapeso hasta esta polea, luego la pequeña parte del cable que pasa por la polea, y finalmente YE al dar la vuelta a la polea y conectarse aquí al elevador. Entonces tenemos dos cables, L1 y L2, y vamos a desarrollar la fórmula para ambos. Entonces, para el cable 1,
estaríamos con la siguiente ecuación. L1 es igual a YC, que es el segmento del cable desde el motor hasta la primera polea, más YE más otra vez YE. ¿Sí? Si recordamos aquí, es YC, más YE y más YE. Aquí está YC, aquí está YE y aquí está YE, y con eso tendríamos todo nuestro cable 1. Al aplicar las derivadas, como L1 es constante, la derivada de una constante 0, YC quedaría como BC y tendremos aquí BE, la velocidad del segmento E, dos veces, por lo tanto lo podemos convertir a 0 es igual a BC más 2 BE. Sabemos por que la velocidad del elevador es de 4 metros sobre segundo hacia abajo. Vamos a tomar esa velocidad constante como positiva. Cuando es hacia abajo, vamos a considerar las velocidades positivas. Entonces vamos a tomar esa velocidad del elevador hacia abajo de 4 metros sobre segundo, como nos indica nuestro problema, el texto de nuestro problema. Entonces, con esto y sustituyendo en esta ecuación, BC es igual a menos 2 veces BE, y sustituyendo el valor de la velocidad del elevador sería igual a menos 2 veces 4 metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad del cable C sería de menos 8 metros sobre segundo, considerando que la velocidad positiva es la que va hacia abajo, y como esta es negativa, entonces sería la velocidad del cable de 8 metros sobre segundo hacia arriba. Ese sería nuestro inciso A. Para el inciso B, utilizaremos la fórmula para el cable 2. El cable 2 está formado por el segmento YW más YE, es decir, el segmento que va conectado al contrapeso W y el segmento conectado al elevador. Recordemos en nuestra figura eso. Aquí está YW y YE. Ese sería nuestro cable 2. Aplicando la derivada para obtener la velocidad, L2 tiene una longitud constante, entonces sería su derivada 0. Y de YW quedaría la velocidad W más, la velocidad E.
del elevador. Ya sabemos que la velocidad del elevador es de 4 metros sobre segundo hacia abajo. Por lo tanto es positiva si quedamos nuestra asignación. Sustituimos este valor y nos quedaría BW es igual a menos BE, y sustituyendo quedaría BW es igual a menos 4 metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad del contrapeso es de 4 metros sobre segundo hacia arriba. Recordando que habíamos tomado o considerado que el movimiento hacia abajo es positivo. Entonces tendríamos que el contrapeso se movería a una velocidad de 4 metros sobre segundo hacia arriba. Conclusiones. Para el logro de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, pues eso es imprescindible que se haga una planeación adecuada y anticipada del alcance, el contenido, la elaboración de los casos o ejercicios de estudio para su desarrollo en video. Entonces deben de hacerse una buena planeación respecto a el objetivo de aprendizaje que se quiere desarrollar con los estudiantes y obviamente tomando en cuenta los tiempos para realizar la exposición del ejemplo y determinar cuáles son los mejores para la consecución de los objetivos de aprendizaje. 2. En este caso se considera viable el desarrollo con los estudiantes de los 3 ejercicios propuestos, conforme al nivel de habilidades y conocimientos requeridos por el plan de estudios de la asignatura de física de la carrera técnico superior universitario, TSU en procesos industriales, así como la duración típica 1 hora de sesión de clase. En este tiempo de contingencia sanitaria y de aprendizaje híbrido que estamos experimentando, los videos son un apoyo adecuado para reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como para desarrollar en los alumnos el aprendizaje visual que predomina generalmente en los estudiantes. Muchos de ellos consultan en YouTube tutoriales para entender muchos de sus dudas que tienen respecto a diversos temas de la carrera. Y 4. La demostración de realización de operaciones con el simulador de calculadora responde a la necesidad frecuente de apoyar a los estudiantes en su uso correcto. Muchas veces algunos de los problemas que tienen los estudiantes con la resolución de problemas de física y de matemáticas es que no saben utilizar la calculadora para poder resolverlos. Entonces por eso se utilizó el simulador para que pues de alguna manera vayan reconociendo cuál es la secuencia de operaciones para lograr el resultado correcto. Pues muchas gracias. Esa es la presentación del examen y agradezco su atención.